Hola a todos, os quiero dar las gracias primero que nada por visitarme y acompañarme en este nuevo vídeo. Y a su misma vez por la gran aceptación que habéis dado al vídeo anterior a este, en el que también hablamos del péndulo. Esos comentarios que dejáis, que han sido bastantes, ayudan a la comunidad, a la que le gusta todos estos temas, a crecer. Y por qué no, debemos de ayudarnos todos y darle amplitud a estos temas. Así que bienvenidos a Juan Shia Shia Dharma. Y ahora sí, vamos al vídeo. En este vídeo he querido marcar algunas pautas para que sepamos utilizar el péndulo como herramienta para todas aquellas personas que de una manera u otra dedican su tiempo a sanar a otros. Y cuando hablo de sanar, me refiero a las terapias alternativas o también holísticas. Ahora, ¿qué aporta el péndulo como herramienta en estas artes de sanación alternativa y energética? Primero que nada, quiero deciros que no todo el mundo ha estudiado estas terapias alternativas. Existen muchas personas que ya nacen con el don de curar. Ponen su mano donde duele y con ello quitan el dolor o sanan. Estas personas en muchos casos no saben ni cómo ni por qué ocurre, pero lo hacen, saben que poniendo su mano esa parte se va a sanar. Y si hablamos de este don, me gustaría decir que este don lo tienen todos los seres. Y cuando digo seres, no me refiero a humanos, sino a todos los seres. Lo tienen las plantas, lo tienen los animales. Cada día aparecen más personas que sanan a través del acompañamiento o del enlace entre la persona y el animal. Perros, gatos, caballos. Pero bueno, ¿por qué unas personas pueden utilizar este don y otras no? Simplemente se basa en desarrollo. Yo digo muchas veces que si el cerebro humano lo dividiésemos en 100 partes, solo sabríamos utilizar una. Fijaros cuánta amplitud, omnipotencia y omnisciencia puede existir en nuestro cerebro. Pues simplemente hay una parte que es la que se dedica a autosanarnos y sanar a los demás. Y unas personas, sin saber por qué, nacen con esta parte más desarrollada y otras con esta parte menos desarrollada. Pasa igual que si nos vamos a un bosque y dejamos una persona que tiene muy desarrollado el instinto de la localización, sale del bosque sin problema. O dejamos a una persona que no lo tiene tan desarrollado y se pierde en el bosque. Por eso, se trata de desarrollo de esta parte del cerebro. Pero lo que sí tengo claro, que tanto una persona que nazca con ese don de curar con sus manos, o practique cualquier otro tipo de sanación, debería de tener sus herramientas. Y en este caso, hablamos del péndulo como herramienta. Pero también debería de conocer algo el cuerpo humano. No se trata de que una persona que haga Reiki o cualquier otra terapia alternativa estudie cómo se hace una cirugía. No, no se trata de eso, pero sí de que sepa dónde están los órganos y cada parte del cuerpo cómo se llama. Porque si una persona te dice que le duele el hígado y le pones la mano en la frente, como os dais cuenta, poco va a solucionar. Entonces creo que para todo esto hay que saber, informarse y tener las herramientas adecuadas. Ahora, ¿cómo nos ayuda el péndulo en estos casos? Y hablo el péndulo como herramienta. Para toda la persona que se dedica a las sanaciones holísticas o alternativas, es muy importante no solo saber detectar el problema, sino también qué ha causado el problema y qué otro problema puede acarrear esta afectación. Así que, en este caso, el péndulo no solo lo debemos utilizar para detectar el problema, sino que tenemos que retroceder un poco atrás con el péndulo y buscar qué lo ha generado. Y ya que tenemos el problema, también deberíamos de avanzar un poco hacia adelante y ver qué otros problemas ha podido causar. El péndulo, como herramienta, nos sirve para detectar. ¿Cómo lo hace? Ya he hablado en otros vídeos del movimiento del péndulo, y este se debe a dos sistemas de vibración energética. Uno es el interno, que es el de la persona que maneja el péndulo,
que a través de sus impulsos eléctricos crea el movimiento en el péndulo. Como he dicho varias veces, no preocuparos si la mano se mueve, que la diferencia está en que unos la mueven más y otros menos, pero moverse tiene que mover, si no el péndulo tampoco se va a mover. Y esto sería, como he dicho antes, a través de la energía interna. Y el otro sistema sería el de energía externa, que sería el que crearía el tipo de movimiento. Es decir, al exponer el péndulo a la localización afectada, actuaría de una forma u otra, porque la energía vibra en distintas formas de onda. Os voy a poner un pequeño ejemplo aunque me salga del péndulo, hablando de energía. Si hablamos de una energía baja, se crearían unas ondas amplias y lentas. Si hablamos de una frecuencia muy alta o alta, se crearían unas ondas más juntas y más rápidas. Es decir, en un mismo espacio, en una frecuencia baja, tendríamos menos cantidad de ondas y más lentas, y en una frecuencia alta más cantidad de ondas y más rápidas, puesto que el tiempo que tarda es el mismo en llegar. Y ahora sí, volviendo al péndulo. Claro, cuando sabemos medir ese tipo de frecuencia, es muy fácil, o entre comillas, fácil, trabajar tanto con el péndulo como con la fórmula que emplee para sanar el terapeuta. Quiero exponeros una imagen que ahora os dejo aquí, en la que, como veis, encontramos dos imágenes, imagen 1, imagen 2. Como podéis ver, he puesto dos siluetas de personas y en su interior unos colores. ¿Por qué he puesto estos colores? Si comprobásemos la frecuencia que pertenece a cada parte del cuerpo, nos daríamos cuenta que coinciden con la frecuencia que tienen los colores. Por ejemplo, si nos vamos a la parte digestiva, podríamos encontrar que el péndulo nos marca, o que un detector de frecuencia nos marca, entre 510 terahercios y 540 terahercios. Y luego, si nos vamos a una gama de colores con un detector, nos daremos cuenta que cuando pasamos por el amarillo, toda la gama de amarillo nos marca entre 510 y 540 terahercios. Es decir, la zona amarilla se interpreta con este color porque tanto esta parte del cuerpo como el amarillo coinciden en frecuencias. En los dos ejemplos que he puesto en esta imagen, en uno vamos a ver, en la imagen 1, vamos a ver una mancha negra tirando para gris, en la que he puesto problemas en el páncreas. Y en la otra, en la imagen 2, he puesto problemas en la rodilla. ¿Qué quiero indicaros con esto? Que aunque estemos en el color amarillo en la imagen 1 o color verde en la imagen 2, vemos una mancha negra. Esa mancha negra es la que nos indica, o en la que nos indicaría el péndulo, dónde tenemos el problema. ¿Y cómo nos lo indicaría? Porque cuando estamos trabajando con él sobre esa zona, el péndulo tiende a detenerse o a ir bastante más lento, dependiendo de la gravedad del problema. Si cogiésemos la gama de colores, cualquiera que haya estudiado estos temas sabe que los colores siguen un orden y que las frecuencias siguen ese mismo orden. Pero que hay dos colores que llamamos colores, pero que frecuencialmente no existen, como son el negro y el blanco. El negro no existe porque simplemente es la ausencia de colores por falta de luz. Donde no hay luz, no se ven los colores. Donde no hay colores, existe la oscuridad, que es el negro. ¿Qué pasa? Que como el negro no existe como color vibracional, el péndulo tiende a pararse o a moverse más lentamente y en un muy pequeño rango de movimiento. Cuando nos llega un paciente, lo primero que tenemos que localizar es que el paciente nos facilite qué le ocurre. Como hemos estado hablando del color amarillo, vamos a seguir con este color como ejemplo en el vídeo. Vamos a suponer que este paciente nos dice que tiene un problema en el estómago, que le duele o que siente ardentía, cualquier problema en el estómago.
ya tenemos un dato, y es que el estómago se encuentra en la zona amarilla, la zona digestiva, o como muchos llaman plexo solar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería detectar si en realidad está ahí el problema, porque puede que lo que tenga es un reflejo del dolor en esa parte, pero su afectación sea otra. Entonces vamos a coger el péndulo, siempre, como he dicho en otros vídeos, muy limpio y muy bien preparado, vamos a coger y vamos a ponerlo sobre la parte que el paciente nos ha dicho tener afectada. Vamos a suponer que el péndulo se para en ese sitio, pero se para completamente. Ya tenemos otro dato, que sería que el problema que tiene en el estómago es grave. Si nos vemos imposibilitados para curar o sanar su problema, lo primero que tenemos que decirle al paciente es que acuda a un hospital o a su médico de cabecera para que le vean o le examinen el estómago. Si nos encontramos que el péndulo no se ha parado, pero que anda con muy poca fuerza, la gravedad sería menos. Para comparar la fuerza, podemos desplazar el péndulo un poco al lado, a la zona no afectada en negro, zona amarilla, y ver cómo funciona el péndulo. Conforme lo vayamos acercando, se reduce, ya sabemos, la velocidad o la amplitud en el amarillo, y que cuando llegamos a este punto negro o gris, el péndulo no se para, pero sí trabaja más lento o más reducido en su movimiento. Esto quiere decir que ahí tiene una pequeña enfermedad que afecta al estómago. E igualmente, si nos encontramos que podemos sanarlo, vamos adelante con él. Pero si nos vemos imposibilitados, sí podremos informarle de que acuda a su médico. Otra cosa que podemos hacer con el péndulo, hablando de zona amarilla, es ver la amplitud que hace el péndulo. Y cuando me refiero a amplitud, no solo me estoy refiriendo a círculos, sino que esta amplitud puede ser con línea hacia adelante, hacia detrás, derecha a izquierda o diagonales. Da igual. Luego, más adelante en el vídeo, os voy a explicar cómo saber los movimientos que nos va a aportar el péndulo para explicarnos o para darnos datos. Pero esa amplitud también tiene que ser medida, porque, como podemos ver en esta imagen que os comparto ahora, que por ejemplo la he hecho con un círculo, pero como he dicho antes no tiene por qué ser con un círculo, es simplemente un ejemplo que he utilizado gráficamente, el péndulo nos puede estar enseñando un estado normal de la zona, un estado amplio o un estado reducido. ¿Qué quiero deciros con esto? Vamos a suponer que el paciente tiene un problema digestivo, pero no lo tiene localizado. Nosotros sabemos que ese problema digestivo se encuentra entre la zona amarilla y la naranja, pero más bien metida en la amarilla. Como dije antes, tomándolo como ejemplo, el círculo, si ese círculo oscila entre 8 y 10 centímetros, nos estaría indicando que en esa zona el paciente se encuentra saludable. Es decir, es una zona que no está alterada por nada, que funciona bien su recogida de energía, funciona en la frecuencia que tiene que funcionar. Esto sería lo normal, que tanto círculo como raya midan entre 8 y 10 centímetros. También nos podemos encontrar con que ese círculo o línea esté por encima de los 10 centímetros, nos haga un círculo más amplio. Este círculo amplio quiere decir que la persona está muy alterada o nerviosa. Una persona que puede estar pasando una crisis de nervio, mucho estrés, una persona a la que le es difícil de parar, inquieta. Pero también a la inversa podemos encontrarnos que el círculo que marca el péndulo es por debajo de los 8 centímetros. Es un círculo más reducido. Y esto querría decirnos que esta persona tiene un problema de depresión. Se encuentra en un estado anímico muy bajo, muy negativo. Vamos a encontrarlo muchas veces en los momentos en que la persona a la que pendulamos se encuentre en estado pesimista, triste, agobiada. Ya tenemos otro dato. El problema que nos ha traído esa persona no era ningún problema de algún órgano en sí, sino era un problema, como solemos llamar, de nervios, de depresión, de alteración, por lo que ya podemos darle un diagnóstico. Los dolores que está sintiendo por esa parte son debido a nervios,
a ansiedad. Pero sí quiero dejar muy claro una cosa. Como he hablado antes de los colores, he dejado, creo, muy claro que nos vamos a basar en el color amarillo como ejemplo. Si en el amarillo los movimientos amplios quieren decir estrés, nervio, alteración, y en el reducido depresión, tristeza, pesimismo, no quiere decir que en todos los colores tenga el mismo significado esta amplitud o reducción. En el verde, en el naranja, en el azul, tanto la reducción como la amplitud tendrían otro significado que corresponde a la frecuencia que comprende ese color. Por ejemplo, si estuviésemos hablando del verde, pues ya estaríamos hablando más de apego, de amor, de desamor. Pero bueno, este vídeo, o este tema mejor dicho, es un tema muy amplio, que más adelante, en otros vídeos, iré explicando a detalle. En este solo me voy a basar en marcaros una pauta para saber manejar el péndulo. Claro está, en casos de sanación y como herramienta. Ahora quiero compartiros una gama de colores con las frecuencias que corresponden a cada una. Y estas frecuencias o colores, como tenemos aquí en esta imagen, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, violeta, son la gama de colores principales. Es decir, entre el amarillo y el verde y el amarillo y el naranja hay una difuminación que marcan una gama de colores. No es igual, aunque aquí, por ejemplo, lo ponga igual por todas partes, pero no es igual el amarillo cerca del naranja que el amarillo cerca del verde. Por eso, desde que empieza el amarillo hasta que termina, existe no solo una frecuencia, sino una gama de frecuencias. En esta imagen las pongo como se miden en forma de ondas, que son los hercios. El amarillo, por ejemplo, nos marcaría entre 5,1 hercios y 5,4 hercios, lo que equivaldría a entre 51 megahercios y 54 megahercios, o también entre 510 terahercios y 540 terahercios. ¿Por qué lo pongo en distintas equivalencias? Porque existen aplicaciones y herramientas para medir las frecuencias, pero no todas las herramientas miden en el mismo tipo de medida. Entonces, para que podáis tener más o menos un ejemplo, estas herramientas miden en hercios o en megahercios o en terahercios. Y esto, como he dicho, correspondería al color amarillo. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos a los terahercios, el 510 pertenece al amarillo, pero también el 510,1, el 510,2, el 510,3 o el 511, el 515, el 524,7, toda la gama que exista de decimales entre 510 y 540. Lo que pasa es que si nos movemos entre los decimales necesitaríamos unas tablas muy amplias y esos decimales los utilizamos cuando queremos afinar mucho. En otros casos, pues emplearíamos, por ejemplo, voy a buscar en el amarillo entre el 510 y el 540, de forma que 510, 520, 530, 540, o 510, 515, 520, 525, depende de la amplitud que queramos utilizar. Si no lo encontramos el problema, entonces deberíamos de afinar un poquito más y acercar un poquito más los números. Como todos sabéis, estos colores, o estos 7 colores, mejor dicho, no son los únicos colores que existen. Porque si mezclamos las frecuencias del verde con las frecuencias del rojo, vamos a obtener otro color, como es el marrón. Y si nos metemos en la gama del azul, por poner otro tipo de ejemplo, podemos encontrar el azul, azul marino, celeste, es decir, existen muchos colores dentro de un mismo color. Todos ellos pertenecen a su gama correspondiente, es decir, a la gama del azul. El utilizar estos 7 colores lo hago por 2 motivos. Uno, porque son los colores principales, y otro, porque son los que se utilizan cuando se miden vibraciones en las sanaciones alternativas. Por ejemplo, cuando hablamos de chakra, sabemos que hay una gran cantidad de chakras, como ya hablaré en otro vídeo, pero como referencia tenemos los 7 chakras principales, que serían rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y violeta. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al violeta?
de ahí hacia arriba que nos encontramos. O si nos ponemos en el rojo, de rojo hacia abajo, ¿existen vibraciones? Pues sí, podríamos hacer un círculo y siempre nos estaríamos moviendo dentro de los mismos colores. Del violeta en adelante existen unos colores que el ojo humano no detecta, pero que el péndulo como herramienta sí. Y son frecuencias que superan los 1000 terahercios. Por ejemplo, existen los 3000 terahercios para el péndulo como vibración, pero es muy rápida. El péndulo tendría que coger una velocidad muy rápida. ¿Y qué pasa? Que además el ojo humano no detecta esos colores. Y a esos colores que están por encima del violeta se les llaman colores ultravioletas, que en su gama van ascendiendo en vibración hasta que llegan a un punto en el que van reduciendo. ¿Y con qué se encuentran? De nuevo con el primero, con el rojo. Y esos colores, si los mirásemos hacia atrás, los que están por debajo del rojo, se denominan colores infrarrojos. Tampoco detectables por el ojo humano, pero sí detectables por el péndulo. Lo que pasa es que si nos vamos, por ejemplo, por debajo de 430 terahercios, el movimiento del péndulo sería muy lento, casi imposible, pero existe. Existe un punto donde se juntan los infrarrojos con los ultravioletas. Y ese punto es el negro y el blanco, donde deja de vibrar tanto por su velocidad tan alta como por su paso a velocidad tan baja. No sé si me explico bien. Y ahí estaríamos en el negro y en el blanco. El negro como vibración no existe, ya que pertenece a la ausencia de luz y como ausencia de luz a la ausencia de colores. Y el blanco como vibración no existe, porque es tan alta que ya se dice su movimiento vibracional corresponde a la velocidad de la luz. No íbamos a llegar a ver el péndulo en ese movimiento. Entonces, entre el negro y el blanco, aunque no hay distancia y se unen uno al otro a través de la gama de grises, existe negro como negativo, blanco como positivo. Si nos vamos a culturas ancestrales, religiones, filosofía, todos habremos oído hablar alguna vez de la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es esa vibración del blanco que deja de existir por su velocidad y que en el ser se puede reconocer como la vacuidad, la eliminación del todo, la omnisciencia, la omnipotencia. Es decir, imaginaros que tenemos un problema y de repente dejamos de verlo como problema. Ya no existe, el problema ya en sí no existe. Cuando dejamos de ver los engaños de la mente y cuando comprendemos que la mente nos está engañando constantemente, pasamos a la nada, no existe nada. Y esa sería la iluminación, el desprenderse de todo sufrimiento y de todo engaño de la mente, y desprenderse a sí mismo de futuros renacimientos. No existe nada, no podemos nacer. Pues en esa vibración tan alta nos encontramos en el blanco, la luz, la iluminación. Sin embargo, muy pegado a ella se encuentra todo lo contrario, la vibración más lenta y no existente, que es el negro, la negatividad. Dos polos que se juntan, el blanco y el negro, pero uno es positivo y el otro negativo. Del negro pasa al blanco y volvemos a la gama de colores. Todo eso es lo que nos facilita el péndulo. Saber en qué vibraciones nos encontramos. Saber en qué amplitud están esas vibraciones. Saber también en qué punto de gravedad se puede encontrar nuestro problema. Claro está, ¿qué sería lo primero que tendríamos que tener? Pues al paciente expuesto ante nosotros, en una camilla, en una cama, en una esterilla, en un jardín sobre el césped, sobre la tierra, da igual. La cosa es que el paciente tiene que encontrarse en una de estas tres posturas que os indico ahora en esta imagen, como son decúbito supino, o como muchos llaman, boca arriba, decúbito prono, o como muchos llaman, boca abajo, y decúbito lateral, o como podríamos llamar, de lado. En la postura de cúbito supino podemos detectar todos los problemas que nos puedan dictar los chakras
o las frecuencias de toda esa zona. Pero si nos encontramos con un paciente que el problema lo tiene en nalgas o en vértebras, columna vertebral, talón del pie, claro, la persona tendríamos que ponerla en la camilla en decúbito prono. Y de igual forma, si el problema pertenece a una parte lateral, le pediríamos al paciente que tomase la postura de decúbito lateral. Y entonces pasaríamos el péndulo. Ahora, algo muy importante. ¿Cómo detectamos qué frecuencia es la que está fallando? De nuevo vamos a volver al color amarillo. Aquí me he permitido de poner una tabla que utilizo, sino que en mi caso tengo una tabla o una plantilla para cada color. En este caso os expongo la del color amarillo. Y lo primero que haría es preguntarle al péndulo. Una vez sé el color afectado, porque me ha dicho el paciente que tiene dolor de estómago, recurro a la plantilla amarilla y le pregunto al péndulo. Péndulo, ¿en cuál de la frecuencia de la gama de amarillo tengo que trabajar con esta persona? Y exponiendo en el punto del centro de las líneas que vemos el péndulo, vamos a crear un pequeño movimiento. Y vamos a esperar que este nos señale de esta frecuencia en cuál nos encontraríamos el problema. Vamos a suponer que el péndulo nos indica que está en 532,5. Pues ya sabemos con qué frecuencia estamos trabajando. Pero si veis las líneas, vamos a suponer que se encuentra marcando entre el 532,5 y el 525. Claro está que existe el 526, 527, 528, etcétera, hasta llegar al 532,5. Pues según la cercanía a una línea u otra, podemos sacar qué frecuencia es la que afecta. Con esta frecuencia podemos trabajar cualquier tipo de sanación. Os voy a poner un ejemplo. Hay personas que sanan con cuencos tibetanos, campanas o dirigiendo sonido, ¿no? Musicoterapia, etcétera. De nada nos valdría exponer el sonido de un cuenco tibetano, una campana u otro en el estómago para sanarlo o para regular su frecuencia si el cuenco que tenemos es un cuenco que vibra en 700, puesto que 700 no pertenece a la gama de vibraciones del amarillo. ¿Qué necesitaríamos? Un cuenco que oscile entre los 510 y los 540, o una campana o cualquier sonido. Tengo un vídeo que os dejaré por aquí en el que dejo sonidos de cuencos tibetanos, por si alguien los quiere utilizar, porque es lo mismo exponer el sonido del cuenco que el sonido grabado del cuenco. Pero de todas formas, en mi caso, tengo grabado todas las frecuencias de sonido y expongo a la zona que me hace falta el sonido de la frecuencia que necesito. ¿Qué estaré haciendo con esto? Imaginaros que esta persona, aunque lo normal entre todas las personas en el color amarillo está en 525, pero imaginaros que esta persona está en 525 o su amarillo es un amarillo más tirando a verde y se encuentra en 540. Claro, si ya una vez que sabemos que es 540, vemos que el péndulo está muy despacio o se para, ahí hay un problema. Y el 540 no es 540. La plantilla nos ha indicado que esta persona debe de estar en 540. Pero el péndulo, al exponerlo en la persona, se para. Es el ejemplo que pusimos antes de la mancha negra. No existe vibración. ¿Qué estamos haciendo a través de un sonido? Claro está, en este caso del sonido, lo que estamos haciendo es activar esa parte afectada. Es decir, si esa parte afectada tenemos claro a través de la plantilla que debería de haber 540, necesitamos algo que genere los 540 para, podríamos decir, rellenar esa parte, activarla. A través de un sonido direccionado a esa parte que esté vibrando a 540 terahercios, rellenaríamos esa parte, dejaría de estar en negra o en gris y volvería al amarillo que corresponde a esa persona, por lo que solucionaríamos el problema. De igual forma, si hablamos de Reiki, que ya tendremos otros vídeos hablando de Reiki, esto es todo resumiendo, cuando la persona canaliza, si se dirige a esa parte afectada, sabe que tiene que canalizar 540 terahercios. ¿Y cómo se hace esto? Simplemente, mientras que se canaliza, hay que visualizar
el símbolo correspondiente, en este caso, por ejemplo, Shoku-rei, visualizarlo de color amarillo y que por él circulan 540 terahercios. Con eso estaríamos aportando lo que le falta. El Reiki tiene una ventaja, que es que la canalización que hacemos entre la energía universal o cósmica y la parte afectada, solemos a través de nuestra energía filtrarla, pero no siempre se filtra igual, porque el estado de la persona que hace Reiki, el sanador en este caso, puede que esté alterado. Y en vez de darle 540, nuestra energía esté filtrando a 550 o 530, cerca pero no exacta, porque según nuestro estado también va a influir. Ya estoy diciendo en el Reiki. Hay terapeutas que también utilizan el método de Grabovoi, es decir, por mediación de los números. Estas personas ya tienen claro que el número para sanar es el 18, 14, 32, 1. Pues simplemente con un rotulador en la parte afectada escriben ese número acompañado y separado por un guión del 540, que es la frecuencia que la plantilla nos ha marcado. Y así todo tipo de sanaciones. Por eso el péndulo como herramienta es ideal para todo tipo de holística. Volviendo a la misma plantilla, también podemos ver cómo he creado 3 círculos. Bien, regular, mal. Lo de los colores donde están los círculos no significan nada. Simplemente los he puesto por distinguirlos. Pero podemos pedirle al péndulo que esa frecuencia que hemos comprobado nos diga si es una frecuencia que se encuentra bien, que se encuentra regular o que se encuentra mal. Otra forma es con tela. Hay personas que curan a través del color y el calor. Y estas personas lo que hacen es, si la parte afectada se encuentra en el amarillo, tienen preparada una tela amarilla como herramienta y la exponen al calor a través de una plancha o cualquier otro objeto que pueda darle calor. Y esta tela la ponen sobre la parte afectada. Esta tela estaría en este momento entre los dos tipos de conversiones energéticas, tanto la vibracional como la térmica, estaría creando la frecuencia que le hace falta. Porque como hemos dicho antes, la tela es amarilla y el color amarillo tiene la misma frecuencia que la parte que estamos tratando correspondiente a esa frecuencia. Aquí en esta imagen, como ejemplo, os pondría un orden. Y este sería: primero tenemos que tener el dato facilitado por el paciente. En este caso, en el ejemplo, hemos puesto que le dolía el estómago. Segundo, el facilitado por los colores de la zona. En este caso, el estómago se encuentra en la parte amarilla. Tercero, tendríamos que obtener el dato facilitado por la pregunta al péndulo. En este caso, aunque aquí he puesto 524 terahercios, pero bueno, en el ejemplo había puesto 540 terahercios. Da igual, ya tendríamos 3 datos. Después tendríamos que localizar un cuarto dato, que es cómo recibe la energía esa parte afectada, es decir, la amplitud y el movimiento del péndulo. Ya dijimos antes que si hay una parte en la que se para, es que es una parte oscura. Entonces tendríamos que buscar el dato que nos señale qué amplitud o movimiento tiene el péndulo. Recordad lo de una amplitud entre 8 y 10 está bien, por encima de 10, en el caso amarillo, sería alteración y nervio, por debajo de 8 sería depresión y pesimismo. Como dato 5, tendríamos que buscar las partes afectadas, es decir, ya tenemos el estómago, pero el estómago nada más, o conforme vamos moviendo por la zona cercana al estómago, también se ven afectados otras partes. Estaría muy bien preguntarle al péndulo: péndulo, ¿qué ha provocado esta afectación al estómago? Y si pasamos el péndulo por el cuerpo, podemos encontrar otro problema, otra parte negra, que es la que ha provocado que se vuelva negra la parte del estómago. Y a continuación preguntarle: péndulo, ¿el estómago ha afectado a algo más? Y volveríamos a pasar el péndulo por sus entornos, por los entornos del estómago, buscando si hay alguna parte más afectada. Que eso sería
lo que describo en el dato 6. Y ya como dato 7, según nuestra doctrina o nuestro sistema terapéutico, pasamos a aconsejar al paciente o a curar. Como ya sabéis, en todos los vídeos al final dejo un consejo. Y el consejo de este vídeo es: no utilicéis las artes curativas sin antes tener información de la zona afectada. Se pueden dar muchos casos no deseados si utilizamos frecuencias que no son las adecuadas para esa zona o para eliminar la afectación. Por eso, infórmate, estudia, ten tus herramientas y verás cómo sale todo muy bien. Y otra cosa que quiero dejar claro, que este vídeo que estás viendo está impregnado de lo que yo he aprendido y enseño, pero de todas formas escucha a más gente, infórmate bien, porque puede que para ti mi verdad no sea tu verdad. Ahora sí, me despido y os doy las gracias y muchas bendiciones para todos. Gracias y hasta el próximo vídeo.